Saludos, ¿qué tal? Desde la ciudad de Miami, un placer que estés en sintonía con nosotros, un tremendo orgullo y también el agradecimiento grande para las personas que están en sintonía con este espacio frente a frente. Recuerde que me puede sintonizar de 5 a 6 de la tarde en Euforia Univisión de lunes a viernes. También estamos en formato de televisión en Roku, Fire TV y descargue la aplicación de Latinísima Radio a través de su teléfono para que puedas vernos en formato de televisión. El saludo para la audiencia de Nueva York, ahí estamos una vez a la semana en TV Quisqueya, y para la República Dominicana llegamos este espacio y lo llevamos a través de Vega TV en emisión nacional. Hoy te propongo hablar sobre un tema que está en las principales portadas periodísticas del mundo, y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, creó un grupo para tratar de llevar la influencia de la Casa Blanca a nuestra región, también para combatir las drogas en el hemisferio y, por supuesto, combatir todos los males, las pandillas en esos países y en todo el hemisferio, también combatir el éxodo, la ruta humana, la migración irregular, en fin. El escudo de las Américas, así lo bautizó el presidente Donald Trump, y hoy vamos a analizarlo aquí de frente a frente. Recuerde siempre que aquí no decimos las cosas con maquillaje, las decimos, como siempre, de frente a frente. Señores, hoy voy a estar conversando con dos personas que me han acompañado en otras oportunidades. Eduardo Arias, presidente del Partido Nacionalista Cubano, lo tengo aquí precisamente en el estudio. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, Orelvis, por la invitación. De verdad que es grato siempre compartir un espacio contigo, sobre todo por lo que dijiste al principio, decimos la verdad frente a frente. Efectivamente, y también tengo en la sala Zoom a Julio Lorente, analista político cubano, artista visual, me ha acompañado en otras oportunidades. Para mí es una de las personas que están muy bien preparadas, y siempre se lo digo, aunque es una persona modesta y no le gusta que se lo digan, pero la realidad, sus lecturas políticas, y está haciendo un trabajo tremendo en las redes sociales. Julio, bienvenido para analizar este tema. Muchas gracias, Aurelvi, por la invitación a tu excelente programa y nada, asumo las palabras estas con modestia, como tú dices, porque un poco me sonrojan, ¿no? Pero bueno, viniendo de ti es un halago. Muchas gracias. Y para mí un placer tenerte en el programa. Señores, la Cumbre Escudo de las Américas es un nuevo encuentro político y también de seguridad regional impulsado, ya lo decía al inicio, por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y estuvieron celebrando un primer encuentro hace muy poco aquí en la ciudad del Doral, en el sur de Florida. Esta cumbre marca el lanzamiento de una alianza de cooperación militar, de seguridad entre varios países del continente americano, aunque con la llegada de Donald Trump hemos visto en nuestra región un giro hacia la derecha. El Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, dos mecanismos de la izquierda radical impulsado por La Habana y por Fidel Castro en su momento cuando cayó el campo socialista de la Unión Soviética, bueno, se ha quedado rezagado ante el conservadurismo, la derecha que ha llegado al poder aquí en los Estados Unidos. Pero ojo con esto, que lo voy a analizar más adelante. Realmente hay tres países muy claves en el enfrentamiento, y cuando digo muy claves en el enfrentamiento me refiero de que siempre han jugado un papel con el tema del narcotráfico. Desde sus tierras se ha exportado muchísimo narcotráfico hacia el norte, y cuando hablamos del norte, específicamente hacia aquí, hacia los Estados Unidos, estoy hablando de México, un vecino de esta nación. También estoy hablando de Colombia y estoy hablando de Brasil, que realmente no estuvieron en esta cumbre. Más adelante voy a tratar de abundar un poco más en algunos aspectos que a mí me chocan, porque toda la prensa internacional se ha centralizado en estas tres naciones y se han olvidado, por ejemplo, de Cuba, que también tiene un papel dentro del narcotráfico. Y no lo digo yo, hay mucha gente que ha revelado esos contactos que ha tenido el castrismo con organizaciones de narcotráfico, pero bueno, eso más adelante lo voy a hablar con los expertos. Voy a presentar ahora en esta primera parte del programa precisamente un trabajo periodístico donde
habla sobre la alianza Escudo de las Américas. Veamos y después entramos en debate. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el llamado Escudo de las Américas, una alianza firmada en Miami con varios líderes latinoamericanos para combatir a los cárteles del narcotráfico. La iniciativa, inspirada en una versión renovada de la doctrina Monroe, planteó una alianza político-militar que permitirá incluso el uso de la fuerza letal estadounidense en la región. A la cumbre asistieron aliados cercanos de Washington como Javier Milei, Nayib Bukele y Daniel Noboa. De hecho, Ecuador ya inició una operación militar conjunta con Estados Unidos contra el cártel colombiano Comandos de la Frontera. Pero no estuvieron presentes líderes como Claudia Sheinbaum, Luis Ignacio Lula da Silva o Gustavo Petro. La lógica de Washington es clara. La puerta no está cerrada, pero los países deben alinearse a la estrategia de Trump. El problema es que México comparte más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y enfrenta a algunos de los cárteles más poderosos del continente. Por eso, expertos advierten que excluir a México podría aumentar la presión para una intervención directa o tensar aún más las relaciones entre ambos países. Y detrás de todo hay otro objetivo estratégico: cerrar el paso de la creciente influencia de China en América Latina. Iniciamos el debate, vamos a la sala Zoom con el invitado Julio Lorente. Julio, es interesante porque recientemente vimos a Donald Trump, que estuvo recibiendo aquí en la Casa Blanca al presidente colombiano Gustavo Petro. Digamos, ya va de salida porque las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina ahí en la nación, pero Colombia siempre ha tenido la fama y sabemos que ha sido un exportador de los primeros en la región de droga. ¿Qué está buscando el presidente Donald Trump? Precisamente agrupando a estos líderes de derecha de nuestra región para crear este grupo. Yo lo veo como la OTAN sin armamento. Es un grupo bien fuerte que pretende llevar la estabilidad, pero por sobre todas las cosas, y lo dice el reportaje que acabo de presentar, pretende también sacar de nuestra región a China, a Rusia y al propio Irán, que llevan años operando en el patio trasero de los Estados Unidos. ¿Tu lectura? Sí, por supuesto, esto es como advertía el reportaje periodístico, es la continuación orgánica del proyecto de la doctrina Monroe y sobre todo también del corolario Roosevelt de 1904. De hecho, el secretario de Defensa Pete Hess bromeaba con una conjunción entre Monroe y Donald, la doctrina Donroe, ¿no? Y precisamente parte del principio de reconfiguración política e institucional de los intereses de Estados Unidos en el hemisferio. Esto tiene que ver, por supuesto, con una vigilancia de su frontera. Esto tiene que ver con una estabilidad regional que le permita a Estados Unidos llevar a cabo ese proceso de rearticulación industrial, financiera, discursiva incluso, que se sustenta sobre una paz regional, ¿no? Una paráfrasis con la paz romana. Sobre la paz regional es que se erige la prosperidad, la riqueza, el verdadero intercambio. Y para eso hay que minimizar y llevar hasta una derrota completa a la izquierda de la región, que ha sido la principal articuladora de todos estos procesos estabilizadores. Esta estrategia de Donald Trump podría ser una contraestrategia a lo que fue en su momento el Foro de Sao Paulo, ¿no? Orquestado por Fidel Castro y el Grupo de Puebla también. Exacto, para contener, agrupar a todos estos movimientos de izquierda, sufragar toda la estabilización desde el punto de vista económico de la región y también dominar la narrativa. Y yo creo que es eso, ¿no? Es una estrategia orgánica en este sentido de tener de rodearse de los líderes ideológicamente afines que tienen una aptitud y una postura clara frente a la izquierda internacional y en la región, para desde ahí articular un proceso de confirmación y legitimación de Estados Unidos como entidad organizativa en la región, ¿no? Es interesante. Y fíjate que al inicio yo lo decía, los países que están agrupados en este nuevo escudo, el escudo de las Américas, como lo llamó la Casa Blanca, es de Latinoamérica está Argentina, El Salvador, Paraguay, Panamá, Ecuador, Honduras, República Dominicana, aquí en el Caribe, Trinidad y Tobago también en el Caribe, Guyana, Costa Rica y Bolivia. Voy a hablar ahora con el doctor Eduardo Arias, presidente del Partido Nacionalista Cubano, porque lo decía al inicio, y a mí me choca muchísimo, doctor, cómo la prensa le da la espalda a Cuba. No sé si es que ya han legitimizado tanto el régimen, la dictadura cubana, que hasta la propia prensa no los mencionan cuando mencionan tres países que quedaron excluidos precisamente de este escudo de las Américas. Hablan de Colombia, también hablan de Brasil y hablan de México. Sin embargo,
Cuba también ha sido un puente desde 1959 para introducir drogas aquí en este país, y yo estoy siendo bastante objetivo porque las investigaciones están. Usted pone en Google, por ejemplo, en notas de prensa que hablen sobre la influencia cubana en cuanto a las rutas de drogas, y ahí le va a salir muchísima información no de cualquiera, sino también de agencias de prensa que han hecho investigaciones al respecto. Yo quiero tu punto de vista. ¿Cómo afecta esto que Cuba no esté precisamente dentro de ese grupo? ¿Qué visión tienes para un futuro en caso de que caiga el sistema que estamos esperando y las promesas de la Casa Blanca con la llamada democratización y el cambio de la isla se pudiera más adelante incorporar, o va a haber una resistencia por parte de los elitistas que estén en el poder en esa transición para no entrar a este grupo que tiene dentro de sus matices y también dentro de sus estatutos algo que yo apoyo al 100%, que sería la seguridad de la región por sobre todas las cosas? Es interesante el tema porque yo no creo que se haya excluido realmente, sino que tanto Cuba como Venezuela y Nicaragua son todavía los portadores de la ideología de izquierda en el hemisferio. Recuerda que desde que cayó el muro de Berlín, surge el Foro de Sao Paulo como el eje político ideológico de la izquierda en la región y en prácticamente todo el mundo. Cuba sigue siendo un activo de esa ideología y un activo de las economías de países que todavía perfilan su ideología, como es la Unión Soviética, que ahora yo le sigo llamando Unión Soviética porque parece que no, pero sigue siendo la Unión Soviética, pero está encabezada por Rusia y por algunos de estos países, como Bielorrusia, por ejemplo, y también por China y por Irán. Entonces, yo creería que no se excluyó, sencillamente no se le dio participación, porque si ves el perfil de este escudo de las Américas, es un perfil de políticos que están en contra de todo lo que favorece la izquierda. Estamos hablando del narcotráfico, estamos hablando de la migración descontrolada, estamos hablando trata del humana, control de todo lo que ellos tienen, incluso la de violencia, prensa, la exportación a través de la migración de grupos pandilleros para desestabilizar el y país, sobre todo de los la Estados Unidos política en este progresista y de caso. la Sí. política de identidad. No va a hacer nada llevar acá a personajes que todavía se están gobernando en estos países, como es el gobierno de Venezuela, que todavía está en un periodo de transición y esperamos que así sea, Cuba, que todavía está bajo el régimen, y Nicaragua, que está bajo el régimen. Yo lo que sí estoy convencido, que inmediatamente que se produzcan los procesos de transición en estos tres países, pues estoy completamente seguro que vamos a integrar rápidamente el escudo de las Américas y perfilar nuestro trabajo en favor de estos elementos que ha perfilado la política de Donald Trump para proteger el hemisferio y proteger las sociedades de nuestro hemisferio. No, yo apoyo totalmente eso de proteger nuestro hemisferio, de convertir a América para los americanos, porque todavía hay mucha confusión histórica. Cuando siempre se ha hablado de la doctrina Monroe, que América es de los americanos, y pensamos que América vendría siendo para los estadounidenses porque se catalogan y lo conocen en el mundo como americanos. Yo creo que lo que está implementando esta administración precisamente es convertir a América para los americanos todos, porque todos somos los americanos, y es la realidad. Y Julio, yo creo que es una de las preguntas que te debo hacer, y me gustaría saber tu punto de vista, que has leído muchísimo, que estás bien empapado con el tema del escudo de las Américas, y yo lo veo de esta manera. Es una arquitectura, estamos delante de una arquitectura o de un proyecto arquitectónico que va a tener la seguridad regional en sus manos. ¿Cómo puede prevalecer esto en el tiempo? Porque fíjate que estamos a las puertas de la esquina de una elección de medio término aquí en los Estados Unidos, que si los republicanos llegan a perder en la política, cualquier cosa puede pasar, llegan a perder su influencia y su mayoría en las dos cámaras del Congreso, vendrían los demócratas, y estoy más que seguro que derrumbarían todo, incluyendo este paso que ha dado varias naciones con el liderazgo de Trump, que es el escudo de las Américas. Dame tu lectura sobre este tema. El gran problema que tienen las democracias occidentales es que son administradas por cortos periodos presidenciales, ¿no?
Una vez se cambia el presidente, cambia el proyecto, el modelo, la cara. Fácilmente los demócratas podrían echar por tierra todos estos esfuerzos de reconstituir el hemisferio desde el liderazgo de Estados Unidos. Es por eso que la estrategia de Trump debería ser anclar jurídicamente los estatutos de este proyecto de manera blindada, en la que los propios demócratas no pudieran interceder una vez el sacado de la ecuación del poder en Estados Unidos, ¿no? Lo mismo debería pasar con una supuesta transición en Cuba, ¿no? Ser blindada desde el punto de vista jurídico para que la inversión extranjera pueda asentarse ahí sin riesgos ni temores a ser intervenidos nuevamente por un comunismo revitalizado. Por eso que digo que es importante establecer marcos jurídicos fuertes, contundentes, utilizando los mismos mecanismos constitucionales de Estados Unidos para que esta institución pueda ejercer su trabajo, que tiene que ver también con la importancia de Estados Unidos como imperio, y no podemos ruborizarnos con la palabra imperio. Nunca va a existir en la historia un vacío de poder, y Estados Unidos fue el traslato imperio, fue el imperio orgánico que sucedió a la debacle del imperio español. Lo mismo yo te puedo decir, región. Y yo te puedo aportar también, porque la gente de izquierda, estos movimientos de izquierda y estos países de izquierda siempre están con ese término, el imperio norteamericano. Bueno, señores, ustedes se han puesto a pensar lo mismo que está haciendo China en nuestra región, que ha sido imperialista, porque ha entrado a estos países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, y le han abierto las puertas, han invertido dinero precisamente en estos países para controlar y para decirle también a los Estados Unidos, ojo, estamos bien cerca de ustedes. Entonces, que los de izquierda no me vengan a hablar de la palabra imperio, porque los chinos también son imperialistas. Y te hablé de tres países de la región, pero cuando analizamos el mapa geopolítico global, China, a través de la deuda, tiene colonizado a gran parte del mundo. No, precisamente es que esa publicidad es creada por la izquierda, precisamente. Es una invención de Lenin, con su famoso artículo El imperialismo como fase superior del capitalismo. Y desde ahí puso mucho dinero para, mediante la propaganda soviética, poder anclar a la palabra imperialismo los movimientos de derecha. Y desde ahí todas las instituciones y todas las universidades y todos los intelectuales de izquierda se encargaron de promover esa publicidad. Pero no es cierto, o sea, nunca existió un vacío de poder, y siempre en geopolítica las zonas tienen influencia por un actor con fuerza. En el caso de China, mediante la deuda, mediante la economía administrada por los mecanismos de préstamo. Hay que advertir que China es la mayor tenedora de dólares después de Estados Unidos, y está dedicando esos dólares a hacerle préstamos a países africanos para colonizarlo mediante la deuda. Una estructura... Y para extraer sus recursos naturales y quedarse con sus recursos naturales. Por supuesto. Por supuesto, lo mismo hizo Rusia mediante la Unión Soviética, con el CAME, con todas las instituciones que parasitaron y mantuvieron el poder a parásitos políticos, como el caso cubano, ¿no? Pero no hay que tener rubor. Esto es una estrategia, es una institución regional que responde a los intereses del imperio, que manda, que organiza, que restituye los lazos económicos, financieros de la región, y que necesita de una paz regional, la paz romana, hoy sería la paz americana, para poder entablar sus estrategias a largo plazo. Es interesante, de verdad. Señores, por cierto, mientras se preparaba la cumbre El Escudo de las Américas recientemente aquí en Miami, la noche antes estuvo aconteciendo un evento muy importante por parte del Departamento de Estado y la Alcaldía de la Ciudad del Doral, lugar precisamente donde estuvieron estos líderes de la región reunidos con el presidente Donald Trump. Organizaron una especie de gala y se reunieron estos presidentes latinoamericanos en esta ciudad. Les propongo un material que estuvo haciendo Martín Noticias sobre este evento tan importante. Por cierto, voy a regresar con el invitado aquí en el estudio, con el señor Eduardo Arias, porque él tuvo la posibilidad del día de la cumbre al menos llegar y conversar con dos presidentes de aquí de la región. Vamos a ver el material y después regreso. En una gala organizada por el Departamento de Estado y por la Alcaldía de la Ciudad de Doral, al sur de Florida, presidentes y cancilleres de naciones de la región destacaron la importancia de la cumbre Escudo de las Américas, una reunión de alto nivel convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, le dio la bienvenida a los dignatarios en nombre del gobierno de Estados Unidos. Bienvenidos a Estados Unidos, les abrazamos. Dignatarios como el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, saludaron el esfuerzo que conduce la Casa Blanca en función de generar estabilidad en la región. Así lo dijo el mandatario al referirse al arresto de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. Y durante la campaña
Siempre señalé que nosotros no teníamos la fuerza para poder intervenir, no tenemos los recursos, pero que valoraríamos cualquier intervención o efecto que terminara, por un lado, con la dictadura en Venezuela y con la afectación de esa dictadura a todas las naciones de Latinoamérica. Por su parte, el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, valora el rumbo que retoma el país a propósito del restablecimiento de relaciones con Estados Unidos y naciones del hemisferio, luego del cambio político en el país sudamericano. Bolivia, en la determinación electoral, porque fue parte de la propuesta, fue retomar relaciones con los Estados Unidos y claramente una vinculación primero de ordenamiento continental, porque esa es una relación que tenemos muy clara, de ordenar nuestra relación con los países fronterizos, pero a su vez también con los ejes que tenemos dentro del continente, y los Estados Unidos es un peso preponderante, con lo cual agradecemos la apertura de relación de este nuevo tiempo de vinculación, pero no solo con los Estados Unidos, sino también con el contexto de países latinoamericanos con los cuales habíamos perdido la conexión, la vinculación, el diálogo. En esta recepción, el canciller de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, también avaló la cooperación que suministra el gobierno estadounidense para desarticular las redes de crimen organizado. Costa Rica no produce drogas. Costa Rica es un lugar de transshipment, de redistribución, de almacenamiento de la droga que viene del sur y del norte, donde inicialmente ya se ven indicios de que los carteles mexicanos, colombianos y de otros países empiezan a operar. Es interesante cómo Miami se ha convertido en un epicentro político después de la llegada del presidente Donald Trump. Y no solo un epicentro político de los Estados Unidos, sino también de la región. Voy a conversar ahora con el doctor Eduardo Arias porque tuvo la posibilidad de estar precisamente en horas de la mañana en el preámbulo de esta cumbre de las Américas y pudiste conversar con dos presidentes de la región, José Antonio Cars, presidente electo de Chile, y Rodrigo Paz, el presidente electo de Bolivia. Me gustaría saber los intercambios como cubano, ¿qué le llevaste quizás en los minutos que pudiste conversar con los dos, las inquietudes y qué te dijeron al respecto? Sí, fue breve. Fue sorpresivo además, porque no pensamos que hubiéramos podido, pero se dio la cobertura de un cruce y pudimos hablar con ellos, breves palabras. Le entregamos una carta personalizada para cada uno, para que sepa que en Cuba hay movimientos políticos, hay gente honorable todavía que no está de acuerdo con el régimen. Y hicimos una proyección de nuestra visión de cambio como partido político y además le dimos a conocer la formación en Miami del Foro Anticomunista, que se ha formado acá, que tiene una agenda, que tiene una estructura y ojalá en algún momento también sea considerado como parte del escudo de las Américas, porque son los partidos políticos, sobre todo anticomunistas, en función de establecer agendas para luchar contra esta ideología y en favorecer, por supuesto, el fortalecimiento de la región y sobre todo ahora con esta iniciativa tan grande del escudo de las Américas. Así que estuvimos conversando, mostraron una disposición enorme para ayudar a Cuba en el proceso de reconstrucción como países amigos y sembraron todas las esperanzas en el proceso que está llevando a cabo el señor presidente Donald Trump, en que pronto Cuba va a ser libre y casi fue como una promesa de ambos presidentes que muy elocuentemente nos dijeron, pronto vamos a llevarle la libertad a Cuba. O sea, probablemente se haya comentado esto, no así públicamente en el evento, pero sí estoy seguro que muchos de los presidentes tocaron el tema de los cambios de la región, no solamente para Cuba, sino Venezuela, Cuba y Nicaragua. Lo cierto es que se está hablando muchísimo en todos los eventos políticos importantes de los Estados Unidos de la libertad de Cuba. Ya la merece el pueblo cubano, de verdad. Han sido 6 décadas de muchísimo sufrimiento, donde han existido presos políticos, donde han existido también destierros forzados, asesinatos por parte del castrismo hacia disidentes y personas que no comulgan con las ideas del totalitarismo
comunismo impuesto en la isla desde el año 1959. La idea de este grupo, señores, es crear una especie de coalición regional anticárteles donde los países puedan pedir apoyo a otros miembros, incluido a los Estados Unidos, para enfrentar organizaciones criminales transnacionales. Así lo vende al menos esta carta que ha sacado el presidente Donald Trump creando este grupo tan importante. Y en el minuto final, antes del corte, de verdad quiero regresar a la sala Zoom con Julio Lorente, porque es interesante todo el movimiento que está existiendo en nuestra región. Hay un giro tremendo hacia la derecha. Ya Venezuela, Julio, está en una transición que ha ido a pasos agigantados. Delcy Rodríguez está bien alineada a precisamente los intereses de los Estados Unidos, pero sigue quedando Cuba y también sigue quedando Nicaragua. Quiero tu lectura en un periodo bastante corto que viene para estos dos países que siguen siendo totalitarios, que siguen siendo dictaduras aquí en la región. No, para Cuba, el gobierno de Estados Unidos está apostando por un colapso orgánico del régimen en el que no tenga ni siquiera la necesidad de intervenir militarmente, sobre todo ahora con la crisis de la guerra de Irán, que eso pique se extiende, eso no será un proceso de rápida solución. Por lo tanto, la opción de intervención militar yo creo que está bien distante en relación geopolíticamente hablando con este conflicto. Yo creo que siempre desde el primer momento ha tenido claro Donald Trump que ese régimen es inútil, es incapaz de sustentar su propia maquinaria existencial. No tiene de dónde sacar dinero, no tiene de cómo seguir sobreviviendo sin la ayuda parasitaria de las naciones extranjeras que siempre legitimaron su estabilidad institucional. Y por lo tanto está apostando a eso, un colapso orgánico del régimen, y que luego de suceder puedan intervenir los proyectos de la oposición, las entidades internacionales, incluso ese exilio que siempre yo refiero con éxito económico, que podría ser un agente de cambio importante por su autonomía económica, ¿no? Y yo creo que es tiempo apostar por el colapso orgánico del régimen, que va a ser un colapso integral, porque lo que le pasa también al Partido Comunista de Cuba es que aún tiene, y conecto con una idea que tú planteas ahorita, cierta legitimidad discursiva. ¿Por qué? Porque hacia su interior no ha sufrido un resquebrajamiento, como sí pasó, por ejemplo, en la Unión Soviética, cuando el propio Nikita Khrushchev reveló públicamente los crímenes de Stalin. A partir de ahí, el Partido Comunista Soviético luchó constantemente con pugnas internas entre la facción estalinista y la facción no estalinista. Esto no ha pasado en Cuba. El aparato del poder sigue con una integralidad dominada por los Castro, y esto paradójicamente podría facilitar su caída, porque una vez que caiga esa base legitimadora, el edificio caerá completo y será más fácil operar, claro, con planes, con auspicios sobre todo financieros, porque no solamente es hacer política, el discurso no mueve a la realidad, ¿no? Es importante hacer alianzas financieras, económicas y sumarnos a las estrategias del presidente, que no solamente es ideológica. Trump no es un ideólogo. Trump es un maximalista que siempre está pensando en los efectos y en los resultados más que todo. Así que nada, yo pienso que la estrategia es el tiempo, la espera y el colapso orgánico del régimen. Te propongo hacer una pausa. Vamos a continuar en el segundo bloque del espacio hablando de la cumbre, Escudo de las Américas, lo que viene para la región. También vamos a hablar de Cuba y vamos a tener un contacto también con el estadio de los Marlins aquí en la ciudad de Miami, porque se está desarrollando el clásico de béisbol. Después de la pausa, regresamos con más.